Bienvenidas a todas las almas, mi nombre es Daniel y voy a hacer una lectura general para todas las energías de todos los signos para el 2026, en realidad las energías de este momento, ¿no? Que se habla mucho, lo enmarcamos en un año, en un número, pero son movimientos energéticos también, que es lo que vamos siguiendo a través de herramientas como el tarot o la astrología u otras. Entonces vamos a ver, sin ánimo de profecía, ver qué dicen las cartas sobre este 2026. La torre sale inmediatamente. Bueno, la torre es cambio disruptivo, cambio desde... O sea, todo lo que venía haciéndose, las formas, es la caída del pasado, es la caída de lo que está arraigado y algo que en algún momento se creyó inalcanzable, ¿no? Porque lo que cae aparte es la corona del rey, ¿no? Entonces, el mundo, bueno, está realmente... Hay una lucha que está en la cúpula, en la élite, ¿no? En la parte superior. Y ahí es donde se vive, ¿no? Crisis de conciencia, cambio de conciencia, revalorización de la conciencia a nivel de algo que es colectivo. En cierta forma, a nivel colectivo, esto parece ser positivo. Parece haber una oportunidad para las personas, que es algo que en otras lecturas estuve también viendo, lecturas personalizadas. Hay una apertura general de oportunidades y de animarse a ver más allá del loop cotidiano. Hay un llamado fuerte a eso, a romper con el loop cotidiano, como si una especie de memoria o de algo nos hiciera sentir que ya lo hicimos demasiadas veces más a esto, no solamente en esta vida, sino que como que venimos de mucho tiempo. Es como si fuese una especie de descanso que se vendría, ¿no? Por ahí la gente está más esperando algún anuncio cataclístico o una epidemia, pero yo estoy hablando de descanso. No va a faltar entretenimiento, ya lo estamos viendo, ¿no? No va a faltar eso y no va a faltar personas que... Esto como si fuese en cuestión de grados. En un grado, según cómo esté tu situación y cómo te encuentres, puede ser más potente o más suave, ¿no? Pero aparentemente ya son consignas, las consignas del pasado, ¿no? Pegan en la conciencia. El tema es que como es arriba, es abajo, entonces nosotros a veces cometemos el error de culpar, por ejemplo, a políticos, responsabilizar a los políticos o a otros o a las circunstancias de nuestra circunstancia cuando somos partícipes de esta construcción. Partícipes desde lo familiar, esté construido o no, si está destruido o no. Hay un cambio, esto también lo sentí de entrada cuando vi esta carta, un cambio en la idea de lo familiar. Siento que es un año en el cual lo familiar, lo que es filial, aquello en lo que confiamos, ese núcleo está con bastante transformación. Bastante cambio
o dinamismos o replanteos de estos, ¿no? Ya venimos de procesos durante décadas de feminismos, ¿no? Versiones de feminismos, versiones de procesos revolucionarios a través del siglo XX, del siglo pasado, fin del milenio pasado, en el cual con sus lados positivos y sus lados negativos se ha avanzado, se han modificado las cosas, porque ahora ya las cuestiones feministas parecen haberse atomizado dentro de una especie de oposición cuando está surgiendo lo que antes parecía débil, ¿no? O sea, las polaridades, y esto ya es medio geopolítica o globalización, pero pasa en nosotros mismos, está pasando en nuestra mente, ¿no? Todos tenemos a un Trump en la cabeza, ¿entendés? O sea, todos tenemos un Trump, un Obama, un Milei, no sé, el líder que quieras, poner el rey o el que esté ahí. Buscalo dentro de vos, ¿no? Aquello que te molesta, por ejemplo, yo no estoy poniendo a favor ni en contra, nada. Estamos viendo esto desde una perspectiva más amplia, viéndonos como criaturas sociales, ¿no? que jugamos un juego, ¿no? Entonces, y todo eso, incluso esas grandes figuras están ahí como luminarias reflejando lo que está dentro nuestro. Por eso nos identificamos con unos y los que nos molestan. Es lo mismo que cuando tenemos el proceso cotidiano en la vida, que nos llevamos mal con alguien o alguien tiene cualidades que no nos gustan. En realidad son cosas que están adentro nuestro, porque toda una construcción nuestra. O sea, todo esto que estamos hablando no es nada más que una construcción de sentido que hacemos nosotros, y eso es parte de este despertar, ¿no? El darnos cuenta de que nosotros construimos un sentido, porque después la torre, nuestro cuerpo, la biología, lo único que ve es bacterias, construcciones, proteínas, átomos, ¿no? La construcción mecánica de la realidad o del universo, la Matrix, digamos, ¿no? La Matrix técnica. Y ni se entera de todo lo que nosotros estamos vibrando, de lo que nosotros solamente ve crecer construcciones, se caen, nuestros cuerpos son aprovechados por las bacterias. De hecho, viviendo en nuestros cuerpos, luchamos con nuestros propios elementos. Tenemos que alimentarnos, tener energía y todo eso. Y en ninguna de esas partes nos encontramos, nunca terminamos de encontrar quiénes somos nosotros, quién es cada uno de nosotros. Entonces la búsqueda está muy en ese lado. Es un año muy de rever cosas sociales. Se vuelven a modelos clásicos o híbridos. Hay más aceptación, ¿no? Porque más allá de que este feminismo medio a ultranza o radical, ¿no? O medio extremo, o con algunas raíces extremas, esté medio como caída, o sea, dejó un margen mayor de aceptación, porque cualquiera que haya tenido razón en los 90, en los 80, incluso a principios de 2000, todavía la posición del hombre, del varón, frente a la mujer, seguía siendo bastante encima, había una desigualdad, y sigue habiendo en muchos aspectos, pero ahora ya eso está mucho más equilibrado. Entonces ahí vemos cómo algo que terminó siendo, que fue algo duro, algo que se llevó a un extremo, pero sí dejó un mayor equilibrio en definitiva, y es siempre la polaridad. Después ahora polarizamos hacia otro lado, depende del lugar del globo en el que estemos, ¿no? Pero se polariza hacia otro lado, en el cual se busca más algo conservador, o sea, el revivir la familia, el no aceptar tanto las políticas
Y esto no pasa solamente a nivel político, es un reflejo social. La gente está viendo más esos valores, que está bien, porque hay que revisarlos desde lo que son, porque la familia, sí, la creó la iglesia, sí, es una institución social, económica, todo eso. Eso estamos viendo, ¿no? Por ahí tomarlo con mayor madurez. Después tenemos que la ciencia, la biología, ¿no? de nuestro ser natural, dice, creo que tengo entendido, que naturalmente no estamos inclinados hacia la monogamia, ¿no? Y como seres humanos estamos también muchos, ¿no? Destinados a experimentarnos a nosotros mismos desde muchas facetas, y generalmente eso implica tener muchas relaciones, tener muchas vidas incluso, ¿no? Y entonces esto significa que la monogamia o encontrar el amor de tu vida, esa es la torre un poco. Pero la torre no es que, no te dice no se puede eso. La torre dice desinstitucionalizarlo. Desinstitucionalizar los moldes en los que ocupamos un rol en la sociedad, en la familia, y ver quién queremos ser ahí, ¿no? Porque estamos arraigados en moldes que son fijos, pero que no se adaptan ya a la nueva energía que están vibrando ya fuerte, ¿no? En todo esto de la que llaman la era de Acuario o lo que sea. Vos no le pongamos nombre, pero si observamos la realidad, estamos observando un amplio cambio. Los imperios, la idea de una familia real, la idea de un líder, de un superior, de algo inaccesible que controla el poder, se dio desde siempre. Tanto desde la historia oficial, o si querés creer en la Atlántida, o la historia que vos quieras, pero todo fue poderes verticales. La tribu más chica del Amazonas, los mayas en Oriente, en Asia, en Oceanía, en Indonesia, las tribus en África, todos los pueblos originarios, tanto los vikingos, los europeos, todos estaban basados en un rey, y generalmente, casi siempre, cómo se destinaba a ese rey, a ese líder, era puede ser la violencia, puede ser mediante las capacidades, pero quedaba de modo heredado. No es súper nuevo esto que tenemos en los últimos 200, 300 años. Las ideas como las de la democracia o las de la república, o la idea de que más allá de que funcione todavía o no, o que tengamos que aprender qué son estas políticas o cómo regularlas, porque ha traído cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero no tenemos que culpar a los sistemas políticos, a ninguno. Somos nosotros que no somos capaces de llevarlos a cabo, porque la corrupción está tanto en el ser humano como en los propios líderes políticos, cuando traicionan incluso sus propios estandartes o sus propios discursos, su propia postura. Si de atrás están ocultando sus acciones, que es lo que la sociedad ya está recontra clara, ¿no? Cero confianza, esa es la onda, cero confianza en los líderes. Y el líder que sepa manejar esa óptica, la de la cero confianza, es el que está teniendo victoria, el que se anima a decir algo por ahí descabellado, el que se anima a dislocar la cosa, ¿no? Y lo tenemos, son los líderes que están teniendo cada vez más, porque se ven más auténticos, se ven menos como personajes construidos, tipo Obama, ponele, ¿no? Parecía más una especie de showman, un tipo que, había un montón de guerras o de problemas en el mundo y aparecía riéndose, como si estuviese en un programa de televisión, ¿no?
Lo mismo acá en Argentina con algunos políticos. Bueno, no quiero mencionar tanto para no ofender a nadie. A mí no me interesa ninguno. Esto es verlo desde arriba, como les digo, desde un apartado para ver cómo eso nos refleja, cómo eso está moviéndose a nivel global. En Asia es el verdadero sol de este momento. En Asia está realmente una cosa radiante, y es probable que en ciertas formas también estén habiendo algunos cambios medios que son más difíciles, ¿no? Por ejemplo, en China, o tienen tipos de gobiernos más, obviamente, fijos, más autárquicos, pero también va a haber movimientos en esos puntos, ¿no? En Japón está habiendo bastante movimientos políticos, se reven las posiciones. A nivel global, a nivel planetario geopolítico, pareciera estar armándose una especie de triunvirato, podríamos hablar, o de poder de tres polos, esta multipolaridad, que tranquilamente podría estar quedándosela Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Formando ahí, con el Consejo de Paz, ahora que está proponiendo Trump, el presidente de Estados Unidos, y que ahora parece se siente el presidente del mundo también, ¿no? Porque está imparable ahí, pero está hablando mucho, ¿no? Está siendo inflexible por un lado, pero está siendo flexible con los que son los enemigos tradicionales. Y de alguna forma, más que nada, lo que parece que quiere hacer es generar una especie de imagen, ¿no? Está trabajando mucho en la imagen propia, en la imagen de Estados Unidos. Entonces, eso... Y tiene una postura, vemos a un arquetipo en Trump, tenemos las de espadas, el 10 de bastos, tenemos un arquetipo que se equipara al tipo de perfil psicológico que encontramos en tipos como Putin o Xi Jinping, o sea, tipos más hombres, ¿no? Con más testosterona, ¿no? Que los del ala más democrática, socialista, ¿no? Que es como si fuesen más amables, ¿no? Ese lado que al final, pero no es para nada inocente. La construcción de esto se hizo durante unas décadas que realmente fueron desde 2000. Cambiaron mucho las cosas, el 2001 cambió mucho las cosas, después la crisis de 2008 fue un cambio también disruptivo, y ahora se vienen cuidado con las criptomonedas porque puede haber problemas importantes. Yo en un momento fui de las criptomonedas, y en este momento te diría que tengas cuidado porque las cosas han cambiado al final, ¿viste? O sea, así es la vida. O sea, tantos intentos, realmente yo creo que el Bitcoin ha sido un excelente proyecto, todavía tiene un montón de oportunidades de hacerlo, pero ya no es lo mismo, ¿no? Ha quedado reducido a holdings que se han quedado con todo. El oro sigue y seguirá siendo el salvaguarda por excelencia del ahorro y la seguridad financiera. Está alcanzando máximos históricos, así que ahí, bueno, si a alguien le interesa ese tipo de inversiones, los metales en general, la plata, las acciones de las aplicaciones, lo que hace así, eso hay buenas oportunidades de ir a buscar, de conseguir algo, obviamente con astucia, con el ojo abierto. Es un ambiente bastante picante.
es un ambiente para trabajarlo, pero bueno. Y habla también del surgimiento, esto que ya surge, que es las nuevas formas de trabajo, cuasi independientes, casi con cierta autoridad, con cierta autonomía, van a entrar en auge ya bastante potente, porque la inteligencia artificial se va a estar integrando a todo esto. Va a haber una especie de ya upgrade de integración. Todo un montón de cosas que venían por separados, nuevas formas de comer, nuevas formas de vestir, nuevas formas de comprar que se vienen gestando durante los últimos... desde el 2012 podemos poner, ¿no? Una especie de punto de partida, bisagra en la realidad, porque ahí es donde hubo muchas energías, hubo un bajón, y ahora es como si este 2026 retomara e integrara todo. Recordemos que numerológicamente es un año 1, y 1 no significa, para entenderlo, podemos ver un radio, ¿no? Una gráfica de radio que se expande en un extremo, se achica en el centro y se vuelve a expandir, como una onda doble, ¿no? Bueno, el 1 es estar en el punto central de esa onda. Entonces significa que es casi como un filtro, como un cono, ¿no? Como un cono en donde se exige genuinidad. ¿Por qué? Porque todo lo que sobra, o sea, ahí es como ir realmente por un cono, donde cada vez te tenés que empezar a liberar de cosas, de tu ego, de cosas que no pertenecen, porque es el punto en que, y esto pasa cíclicamente, en el que la realidad, en el que el ser, es como pareciera ser un filtro, ¿no? Ahí hay que ver cómo se mueve, eso no importa cómo se mueve a nivel de la conciencia, a nivel de la materia, pero realmente es como si pasáramos por un punto que nos permite pasar solamente aquello que nosotros somos integralmente. Entonces, eso significa que mucho lo tenemos que liberar, y mucho de lo que sí hay, lo tenemos que compactar, fundir. ¿Qué significa eso en las acciones? Ser coherente, que todo vaya por el mismo camino. Si todo va ordenado por el mismo camino, lo que sentimos, cómo actuamos, que simplemente es una cuestión mecánica en muchos casos, de poder incorporar un nuevo hábito, por ejemplo, ¿no? Hábitos en la alimentación. Va a haber un auge en esto, va a haber un salto cualitativo de lo que es el compromiso con la medicina y con el cuerpo, ¿no? Ya se empieza a hablar cada vez más, esto lo voy a leer en una carta porque la otra vez lo estuve pensando. El tema de la vejez puede ser el cambio radical. Mirá, la muerte. El tema de la vejez puede ser el cambio radical, y de hecho lo va a ser, que empieza en estos tiempos, ¿no? Vencerle a la muerte. Ganarle a la vejez es vencerle a la muerte, ¿no? En gran medida. No te garantiza, ¿no? Porque podemos fallecer de otra forma, pero también está el tema muy de conservar la conciencia, poder rescatar, por ejemplo, la mente, poder rescatar el cerebro. Eso es lo que yo siento. Es como si en momentos incluso que podrían ser traumáticos, poder recurrir a tecnologías o generar formas de salvar o rescatar, o sea, más chances para rescatar a alguien, por ejemplo, ¿no? Porque ya la medicina, como digamos, exterior, la de los brazos, la de los huesos,
todo eso ya está alcanzando, ya está casi completamente cubierto. China presentó un nuevo avance, un gran avance en relación a la cura, a la vacuna directamente contra el cáncer, lo cual ya estamos llegando a puntos en los cuales eso va a empezar a decantar en lo social. Con mucho cuidado porque sí, todavía eso lo van a dar muy a cuentagotas. Uno puede estar a favor o en contra de estas medidas que a veces tienen desde la política, que dicen, por ahí tienen soluciones que podrían solucionar todo en un momento y dicen y puede ser que las tengan guardadas y ese tipo de cosas, pero bueno, ahí hay cuestiones que desde lo social vamos a ir descubriendo, nos vamos a ir preguntando y en algunos puntos hay buenas respuestas, hay buenas razones, porque muchas veces nosotros pensamos que todo es como, o sea, yo no lo haría, yo no haría algo malo, yo construiría, yo buscaría construir algo mejor, por ejemplo, en sociedad, que esas son las nuevas formas de pensamiento que se están surgiendo, ya no estar, el no vender el tiempo a cualquier costo, por ejemplo, ¿no? Ya la idea de desperdiciar la vida en un trabajo fijo, eso está en decadencia y por eso el auge de los trabajos, ya sea trabajar online, en trabajos express, trabajo muy, lo que le llamamos la changa, ¿no? Hacer changas online a través de la gestión de datos, de software, de todo, una cuestión que se da todo a través de la autogestión, las aplicaciones para realizar distintas tareas como los delivery o preparar, dar cursos, ¿no? Ese tipo de cosas está completamente en auge. YouTube es la plataforma de streaming más vista en la historia, es un gigante que no para de crecer y es donde se está también generando un gran nicho, ¿no? De movimiento, tanto de lo que es información, de lo que es ofrecer servicios, ofrecer un lugar para brindar un servicio, ya sea, por ejemplo, de tarot, como en este caso, o de cualquier tipo. Eso está en pleno crecimiento, ¿no? Y es a donde va la cosa. También hay mucha cuestión hacia lo auditivo, lo obrado, es decir, por eso, bueno, los podcasts ya están muy de modas, quemados, podríamos decir, pero eso va a seguir en aumento, ¿no? La idea de escuchar, pero también el silencio va a empezar a tomar más preponderancia, el escuchar al corazón, para avanzar, o sea, queremos en esta nueva filtro, ¿no? Nos encontramos mucho con avanzar con el corazón. No se nos permite, hay una frase que creo que sí, que es de Cristo, del cristianismo, que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. A mí me gusta verla muy al estilo metáforas de estas cosas, ¿no? Los cielos son nuestra mente superior. Y para poder acceder, siempre cuando queremos elevarnos por encima de nuestro estado, empiezan a surgir los problemas. Y ese es el desafío. Esos son como los desafíos para la entrada al paraíso, ¿no? ¿Qué es? Una forma de experimentar la vida. Eso es el paraíso, no está en otro lugar. Está acá. Y eso está bueno, o sea, es una gran promesa. Yo diría que es la gran promesa que inicia en el 2026. Yo creo que vamos a estar llegando a un 2100 en el que vamos a ver estos tiempos, o sea, el pasado, no sé si avergonzándonos, pero casi como que nos va a dar incluso risa los problemas que tuvimos hasta ahora. Es decir, vamos a tener gran parte de los problemas que ahora tenemos solucionados.
sí se viene, esto está bueno tener esta perspectiva, o sea, no olvidarnos que tenemos 10 años, entre 10 y 15 años, de cambios convulsos, de cambios difíciles, ¿no? Va a haber mucho de querer que se termine, qué sé yo, el cansancio, agotamiento, la mente que no para de hablar y aún hay más. Entonces, está bueno saberlo, ¿no? La posición que uno puede tomar, el consejo es rey de copas, ¿no? Los problemas, el ego, el problema del ego, que no es un problema en sí el ego, sino que es cuando entidades energéticas que habitan en nuestro cerebro asumen el control definitivamente, ¿no? Y ahí es donde se produce la división. Y eso es algo que yo lo he pensado, y siempre se dice que el ego está en la mente, pero desde mi punto de vista el ego está en el cerebro, precisamente en esta parte que es lo que se representa como la corona, ¿no? Es donde está el quiebre, donde está la separación de nosotros mismos, con nosotros mismos. Esa parte desde donde perdemos control porque nos asociamos con una entidad de estas energéticas que son como, no tienen vida, son como softwares, como programaciones que si no atendemos, si nos identificamos con esa realidad y nos olvidamos aquello, nuestra verdadero origen, que es la del alma, terminamos identificados en eso, en mayor o menor medida. Y eso fue tan profundo que recién ahora estamos saliendo, pero venimos de muchos años de eso, de miles de años, de haber vivido en eso. Entonces se empieza un despertar que va a ser bastante duro porque no va a ser muy pausado. Las cosas generalmente suelen tomarse más pausas, pero en este momento el cambio es muy rápido y no da tiempo a adaptarse mucho a lo biológico. Entonces es importante no decir la sobreinformación. O sea, hay que evitar la información y discernir aquello que te hace bien y que te hace mal. ¿Por qué? Porque el principio es la conservación de la energía. Obtener la energía y conservarla. La energía es infinita, lo que no podemos es tenerla todo el tiempo sin necesitar parar y descansar, ¿no? Entonces, la economía de la energía empieza a ser muy importante. Bueno, hubo un pequeño corte recién con la cámara, así que retomo después de un rato con esta lectura que está bastante interesante. Hasta extravié mi anillo, así que tengo que usar un reemplazo. Estamos hablando un poco de todo, vamos a darle algunas conclusiones a esto. Esta lectura global que va más allá de lo que es el 2026, que aparte ya está bastante arrancado. Sabemos igual que los años, los impactos de los años empiezan más o menos en febrero, marzo, es donde suelen haber novedades, aunque ahora, bueno, está cargado en general de bastante novedad el ambiente, casi el cambio se ha vuelto cotidiano, la estabilidad depende de la capacidad que nosotros tengamos de adaptarnos al cambio, que es algo diametralmente diferente a antes, que buscábamos la estabilidad a través de que las cosas permanezcan sin cambios, ¿no? Por eso buscábamos institucionalizar todo aquello que fije las cosas, que las conserve atrás del tiempo. Bien, está tan cambiante la cosa que, bueno, justamente no podemos avanzar mucho día a día si no incorporamos la actualización que nos permite seguir desarrollándonos o vinculándonos en el mundo, en la sociedad. Y acá aparece el 9 de bastos, tenemos el 3 de bastos. Yo siento que hay una especie de fuego que se enciende. Y este fuego que se enciende lleva, o sea, esto a la vez
produce una división social. Están aquellas personas que están, una gran masa de personas que todavía rechazan de plano, ¿no? Incluso temen todo esto, hay mucho miedo a cruzar los puentes que se están planteando y se ve casi como crónicamente un rechazo, una queja hacia lo nuevo, y hay un fuerte impulso hacia mirar hacia las cosas del pasado, hacia querer recuperar formas del pasado, que yo las veo diferentes. Ahí está como una división de algo que se divide, ¿no? Otras personas, muchas, está habiendo una gran tendencia hacia resguardarse en cierta soledad, incluso en algunos casos bastante extremo. ¿Por qué? Porque aquellas personas que sí logran actualizarse, ¿no? No tiene que ver con algo de modernidad o moda o tendencia ya a esta altura. Incluso las tendencias están en caída porque las tendencias hasta ahora fueron generadas, reguladas desde la industria de la moda, la industria del entretenimiento, y eso son justamente una de las partes que también está en caída. Por lo tanto, podemos ver que hay tendencias genuinas, reales, es decir, por naturaleza orgánica de la sociedad que se empieza a organizar, que empieza a tener niveles de conocimiento que antes eran exclusivas para personas de la élite, para personas con mucha suerte, ponele, si es que tal cosa existe, ¿no? Hoy el acceso a la información está abierto y muchas personas están empezando a organizarse, incluso a organizarse, como digo, en soledad. ¿Por qué? Porque de alguna forma uno se va convirtiendo en una especie de testigo de este cambio, ¿no? Empezamos de alguna forma a diferenciarnos de otros. ¿Por qué? Por este bache que hay entre medio, porque este bache también es emocional, o sea, hay un rechazo o ciertas amenazas desde la mente que no quiere cambiar hacia aquello que está cambiando, lo ve como amenaza. Y si eso, bueno, esa es la clave de los desafíos que se vienen en los próximos 10 o 15 años, ¿no? Esta cuestión de cómo protegemos este avance frente a la resistencia, a la cual tampoco se le puede juzgar, es decir, porque no tienen los elementos, no podemos pedir que todos tengan los elementos de adaptación. Entonces el trabajo va a ser fundamental de aquellas personas que puedan conectar, que tengan, generar la forma de conectar y generar puentes, generar formas de entendimiento, mejorar la forma de comunicación, trabajar en incorporar mucho para evitar el dolor. No se trata de generar una ofensa, sí, es verdad, va a haber mucha discordia con el vecino, con el día a día, con las costumbres que adoptan algunas personas que empiezan a sonar extrañas, mientras algunos buscan atomizarse en recuperar formas. Y de eso, aunque en los procesos muchas veces resulte doloroso, ¿no? Porque hay quiebres, termina fusionándose, generando una realidad equilibrada que incluye todas las partes. No es que una parte esté vencida, como por ejemplo ciertas instituciones o las cosas que hacemos, sino que, por ejemplo, lo podemos ver desde que los últimos 2000 años, digamos que es la era de Piscis, ¿no? La antecesora de Acuario, estuvimos ensayando y practicando aquello que tiene que ver con la dualidad en sí. Por eso todo son sociedades, matrimonios, cuestiones de lo blanco y lo negro, la oposición, y esa dualidad es lo que también está dejando de tener vigencia. Y fijémonos, ahí volvemos a la multipolaridad global a nivel político, es decir, ya no hay dos polos, sino que hay muchos polos que se juxtaponen, se contraponen o se integran entre sí. Entonces ahora ya estamos aprobando, egresando de la escuela de la dualidad, y esa dualidad no deja de tener validez, solamente se corre a un lado, corremos el foco y ahora vamos a esperar a experimentar más aquello que tiene que ver, estamos hablando, si alguien quiere algo más preciso, de
de una polaridad de 2 partes se va a dividir a una multipolaridad de 5 partes. Esa va a ser el nuevo esquema de juego. Y como dice el hermetismo, lo que pasa arriba pasa abajo, lo que pasa en la esfera pública, en el consciente colectivo de Carl Jung, pasa en nuestra misma psiquis, en nuestro mismo sistema. Entonces, busquemos el aprendizaje, la respuesta, el reflejo, seamos conscientes de cada una de nuestras palabras y de cada uno de los actos con nuestras acciones y actos. ¿Cómo? Bajando un poco la velocidad, eso es importantísimo. Es algo que te lleva bien al presente, porque si vos agarras, ¿y cómo bajas la velocidad? Y bueno, empezás a prestar atención, la llevas a tu cuerpo y podés generar práctica. Este lo digo en todos los signos, porque es la primera. Las 2 primeras cosas que uno quiere empezar, vamos a poner, en el desarrollo personal, yo diría que las 2 primeras cosas es aprender a respirar. Lo primero es aprender a respirar, aprender a incorporar el aire a través de la nariz, no de la boca, llevarlo a la parte baja de los pulmones. Entonces ahí tenés algo que puedes ir incorporando. Eso ya aparte está bueno porque genera efectos rápidos. La respiración, si no lo haces durante mucho tiempo, si no tenés la práctica, la primera vez que lo haces vas a notar cambios en tu día a día, ¿no? Y lo otro es prestar atención al cuerpo, ¿cómo? Llevando lo más lento posible que podamos ser. ¿Cómo hacemos para bajar de ritmo? O sea, tenemos que primero sentarnos y tratar de bajar el ritmo a 0, sentados. Y cuando nos sentemos, vamos a notar nuestras cosas en nuestro cuerpo. Vamos a estar inquietos. Nuestro cuerpo y nuestra mente enseguida va a estar pensando, uy, en esto para hacer, bueno, ¿pensás algo? Frenás, no, este es el momento de estar sentado. Empezás a prestar atención a tus piernas, va a ver que tenemos movimientos inconscientes, por ahí estamos o golpeando la mesa o haciendo cosas. Bueno, llevamos la atención a nuestras manos, a nuestros pies y los dejamos en calma. Si ya tenemos incorporada, empezamos con la práctica de la respiración, eso nos ayuda a llevar la respiración a calmar el pie, a calmar la mano, a calmar las pulsaciones que de a poco va bajando hasta encontrar cierta quietud. Desde esa quietud empezás movimientos muy paulatinos en tus extremidades. Podés empezar a caminar, cuyo desafío no es caminar lo más rápido, sino caminar lo más lento posible, ponerte esos desafíos durante 5 o 10 minutos, ser lo más lento que puedas en todas las actividades que vayas a hacer, o simplemente te pones a caminar o a hacer algo, ¿no? Eso empieza son como masajes mentales, masajes cerebrales. Está como muy contracturada la mente, estresada por todas estas cosas que confluyen, esta 5D, estas 5 dimensiones, estas 5 polaridades que están adentro nuestro, y que cada una lucha por tener cierto control. ¿Quién es uno? Uno es el 0, no podemos encontrar respuestas, sabemos perfectamente quién es cada uno, pero no busques esas respuestas en una definición que puedas encerrar en nada, porque justamente el ser en sí es algo completamente, es el Dios que somos cada uno de nosotros, y ahí creamos nuestra realidad, somos creadores de nuestra realidad. Si pensamos, esto es cliché de la espiritualidad, si vibramos en negativo, si vibramos en aquello que nos da miedo, estamos pensando en lo que nos da miedo, en aquello que queremos evitar, estamos teniendo esa energía en nosotros. Es simple matemática. El tema es cómo hacemos el cambio, lo sabemos. ¿Cómo hacemos el cambio? ¿Cómo podemos? Y bueno, estos son un par de tips. Hay un montón de cosas más que uno puede recurrir, pero solamente ya cuando tenemos las ganas, decimos, tomamos la decisión, vamos a iniciar un cambio. Y vos decís, bueno, lo que vos elijas que pueda ser el primer paso para hacer el cambio, eso ya es bueno, porque es lo que te está llevando. Puede ser abrir un libro, leer algo, aprender algo, un hábito nuevo, lo que sea, que a vos sea significativo, ya estás generando una fuerza de cambio. Y esa fuerza de cambio le vas agregando, es como ir actualizándose
de a poco ir ajustándose. Tú tenés un vehículo y de a poco lo vas mejorando, o si tiene algún problema lo arreglás. Bueno, lo mismo el cuerpo, escuchar eso, ¿no? Y como tercera punta del cual uno puede tener un inicio, un comienzo de todo eso, es la alimentación. Ir cambiando de a poco la alimentación. Si estás muy con la comida rápida o la carne o las comidas procesadas, todo eso, de a poco podés ir probando, ¿no? Obviamente no podés dejar enseguida todo porque tenés que tener un plan, ¿no? Cómo suplir los nutrientes. Dejar el fast food y empezar a cocinar, aunque sea lo mínimo que puedas, eso ya es buenísimo porque te conecta a vos con aquello que vas a comer, ¿no? Entonces eso puede ser un buen paso, ir dejando lo que es la comida rápida. Y eso, fíjate, que implica cosas del qué, del no me da gana. El no me da gana es un pensamiento integrado, es uno de esos pensamientos que completan toda esa escena de la que del otro lado es, no hice esto, ¿no? Entonces tenemos esas polaridades, ¿no? Que se oponen, como que queremos solucionar no hice eso, bueno, es como si fuese un puente, que muchas veces, como te digo, es una ilusión. Si sacamos el pensamiento, cuando decimos, no me da ganas, decís, te lo insistís, te lo imprimís, por esta vez decir, tengo muchas ganas de hacer esto, quiero hacer esto, ¿no? Que yo lavar los platos, ponele, o ponerme a cocinar o lo que sea. Lo decís y lo haces. Si lográs hacer eso y mantener el enfoque en lavar los platos, en un momento hasta podés disfrutar lavar los platos, porque todo se puede disfrutar. La experiencia cotidiana es algo que estamos, yo diría que ese es el sello de la lectura, como para ir cerrando, que aprender la experiencia de lo cotidiano y ser felices ahí es la lección en este momento. Saber que en lo cotidiano, de hecho, es tan importante, porque es donde están nuestras relaciones y donde podemos encontrar la paz y la tranquilidad. Tanto tiempo de tribulación hemos tenido que ahora nos resulta raro que de repente podamos estar tranquilos, ¿no? Para cerrar, lo vamos a hacer con este caballo de oro que me encanta a mí. Los caballos son mis cartas favoritas del tarot, porque habla de algo que se inicia y avanza y se mueve hacia adelante, sobre todo la de oro, que habla hacia un futuro en el cual las cosas nacen, ¿entendés? Los problemas van a estar en nosotros mismos, y eso es lo que se revela también, que todos los problemas, los imperios, las guerras que hicimos, eran nosotros identificándonos con nuestro yo egoico, ¿no? Con estas programaciones, estas energías psicológicas que se sienten vivas. Ellas mismas generan eso, porque están programadas para hacer una defensa, y eso ya se termina. Es momento de aprender, de volver a animarnos a estar desnudos con nuestro propio ser, sin tener que disimular ser nada que no somos, ¿no? Entonces, para eso para algunos es una amenaza. Y tenemos que tejer puentes. Las personas que conectan con estas cosas tienen que tener una gran capacidad de tolerancia para poder superar estos desafíos, ¿no? Todo con el corazón, todo con el alma, todo con el corazón, sin una posesión naif. La idea no es volverse monaguillos o la idea del santo católico, ¿no? Tenemos nuestro lado en el cual reaccionamos, no podemos ser mecánicos y programar decisiones o acciones. Tenemos que ser, y desde ese ser la acción sale sola, natural. Es un paso de a poco, no lo podemos apurar, porque aparte ya va tan rápido que es como si fuese un cruce de ideas. Por un lado tenemos que aprender lentamente las cosas, y por otro lado tenemos todo avanza rápido. Entonces ese es un poco el estrés, sentimos que no llegamos. Pero confiar en la pausa, porque aparte en el método, en la pausa, en la respiración, encontramos que ideas, encontramos soluciones, encontramos que algo que por ahí estábamos pensando que lo íbamos a hacer durante 10, 20, 30 años, girar una manija, de repente podemos correr el foco y decir, mirá, si solo hago esto y esto, lo que me lleva 30 años para conseguir, no sé, lo que quieras, una vida, la vida que estás soñando, en realidad solo tendré que hacer esto, acomodar las cosas de otra forma, y en un día, en un mes,
cambio completamente de rumbo y ya empiezo a tener frutos de lo que tengo, solamente por cambiar de perspectiva, ¿no? Entonces, el tema no es venimos a aburrirnos, sino descubrir que hay tesoros magníficos para cada uno de nosotros en lo cotidiano, en las relaciones, en el día a día. Bien, lo voy a dejar ahí. Muchas gracias a todas las almas que hayan consultado estas energías globales. Espero que les haya servido. Para quienes quieran una consulta personalizada, pueden comunicarse conmigo directamente ahí en WhatsApp y agendamos una lectura. Te invito a que te suscribas, a que me des un buen like y nos encontramos la próxima. A todos, gracias. Nos vemos. Chao.